Hola, buenos días. Espero en Dios que estén bien. Gracias por seguir en la transmisión. Gracias porque podemos saber que en un tiempo difícil podemos estar juntos por medio de la tecnología, por medio de estas plataformas. Podemos estar aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable el día de hoy, porque el día de hoy seguiremos estudiando este tema acerca de los desiertos. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que Él hable a través de nosotros. Padre, gracias. Gracias por la bondad, Señor, que nos das de poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Padre Santo, entender y saber que su Santo Espíritu es el que dirige nuestras vidas, que su Santo Espíritu es el que nos ayudará a entender su palabra. Señor, queremos agradecerle, Padre Santo, por esta semana. Queremos agradecerle, Señor, porque podemos llegar a un domingo más y poder estar juntos como iglesia, a pesar de la distancia, a pesar de estar todos en casa, pero podemos estar juntos en un mismo espíritu. Así que, Padre, bendiga, por favor, la predicación del día de hoy. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Cuántas veces hemos sentido que el enemigo, Satanás, ha estado atacando nuestra vida? ¿Sabe que este famoso poeta Lois Stevenson, escritor y poeta escocés, escribió varias fábulas donde dejaba grandes enseñanzas en cada fábula? Una de esas fábulas que escribió, el título era El diablo y el posadero, donde quiso enseñar un principio, escuche bien, sobre las malas excusas y sobre la responsabilidad de nuestros actos. Solo con el título podemos darnos cuenta de que el diablo estaba ahí, ¿verdad? Listo para atacar, listo para hacer mal a las personas, a las demás personas. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. El diablo no va a cambiar, hermanos. Él tiene sus estrategias bien definidas. De hecho, el apóstol Pablo nos recordó diciendo que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo trabaja, pero aún así Satanás querrá que nosotros salgamos vencidos y que no salgamos victoriosos de nuestras tentaciones, de nuestras pruebas. Hoy en día hay iglesias, mis queridos hermanos, que todo le echa la culpa a Satanás. Todo, ¿verdad? Si están enfermos es porque Satanás ahí hizo algo malo. Si se cayeron es porque Satanás hizo todas las cosas, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces hay cosas que son productos de nuestros actos y también la misma naturaleza o otras cosas, ¿verdad? ¿Sabe? Hoy en día nosotros tenemos que ver cuándo Satanás es cuando está atacando nuestra vida. Y cuando Él ataca nuestra vida es cuando nosotros, como el Señor Jesús, debemos de usar la Escritura para salir adelante. Seguimos estudiando el tema de los desiertos en nuestras vidas. Esos lugares de transformación que Dios prepara para nosotros. El propósito es para mejorar nuestra relación con Dios, corregir aspectos de nuestra vida, carácter y servicio. Entramos a esos desiertos llevados por Dios para nuestro aprendizaje, para nuestro provecho y también para nuestro crecimiento. Hay veces que Dios permite, escuche bien, que el enemigo pruebe nuestras vidas, pero debemos de recordar que el que nos mete a los desiertos no es Satanás, sino que el que nos mete a los desiertos es nuestro Dios. Y yo quisiera que comenzáramos esta plática con un punto de partida. Quisiera que fueran conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 33 y Lucas 22, versículo 33 y 34. ¿Ok? Vamos a Lucas capítulo 22,
Voy a empezar leyendo un poquito más atrás. Creo que voy a leer del versículo 31 para que agarremos un poquito de contexto. Miren lo que dice la Escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Fíjese que Lucas capítulo 22 nos trae un evento donde Dios le dijo a Simón: he aquí Satanás os ha pedido a ustedes para zarandearos. ¿Sabe que la palabra zarandear que aparece aquí significa sacudir el trigo? Algunos sinónimos es aventar, apalear, cernir. Y este versículo nos da el sentido figurado de zarandear, de sacudir. Entonces escuche bien, el Señor fue claro con Pedro. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles en pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Lo primero que hemos visto es que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y ante esto dice que Jesús ha orado por Simón para que se mantenga fiel a Dios en medio de la prueba. Y cuando pases esa prueba, le dice: ve, fortalece a tus hermanos para que ellos también se mantengan firmes. Hoy quisiera que viéramos este tema de cómo salir victoriosos de los desiertos. Y quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 4, donde habla acerca de la tentación del Señor Jesús. ¿Sabe que hay algunas similitudes en Mateo capítulo 4, que es el evento de la tentación de Jesús? Que por cierto también hay un pasaje paralelo en Lucas capítulo 4, y cuando nosotros estudiamos la tentación de Jesús en el desierto, nos hace ver también cómo el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. 40 días hace un eco a 40 años del pueblo de Israel. La diferencia entre la tentación de Jesús y la tentación del pueblo judío es que el pueblo de Israel no aprovechó el tiempo para orar, para ayunar, como lo hizo el Señor Jesús. Mientras tanto, el pueblo, en vez de ayunar, de orar, lo único que hizo fue quejarse y murmurar. Es por ello que ellos no aprobaron esa prueba, ¿verdad? Veamos la primera enseñanza. La primera enseñanza vamos a tenerla en el versículo 1. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La primera enseñanza, hermanos, es muy sencilla. Salimos victoriosos de los desiertos cuando reconocemos que es Dios quien desea trabajar en nuestra vida. Salimos victoriosos de los desiertos cuando reconocemos que es Dios quien desea trabajar en nuestra vida. Vea que el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Si fuéramos a Lucas capítulo 4, versículo 1, que es el pasaje paralelo, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Lucas nos da un detalle muy importante, y ese detalle tan importante es el siguiente: que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Mire qué hermoso es esto. Antes de que Jesús entrara, fuera llevado al desierto, el Señor Jesús gozaba con una comunión
con su Padre Celestial. Dice que era lleno del Espíritu Santo. ¿Podría el Señor Jesús entonces ver el fruto del Espíritu en su vida? Hacerse palpable el fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros somos llevados por Dios al desierto, hermanos, que entremos a ese desierto, escuche bien, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y luego nos dice el propósito de ser llevados al desierto, dice la Escritura, para ser tentado por el diablo. Es algo curioso, ¿verdad? Porque el tentador es el diablo. No por el Espíritu de Dios iba a ser tentado, no, sino por el diablo. ¿Sabe que la palabra diablo en griego es diabolos? En hebreo, Satán significa acusador, calumniador. El tentador es un título que se le da a Satanás, y ustedes podrían ir después a 1 Tesalonicenses 3:5, ahí veremos cómo le llaman el tentador. Satanás tuerce las Escrituras, hermanos, para que el Señor Jesús pueda caer en la tentación. Pero sabemos que el Señor Jesús saldrá victorioso de la tentación. Pensemos un poquito. Vamos a ser probados en nuestra vida y podemos afrontarlas de varias maneras. La primera la podemos afrontar como el Señor Jesús, llenos del Espíritu Santo. La segunda manera de cómo afrontar una tentación es en nuestras fuerzas, pero si es en nuestras fuerzas, vamos a salir derrotados de la tentación. Si es a la manera de Jesús, llenos del Espíritu Santo, vamos a salir victoriosos, ¿ok? Por eso la pregunta que nos haríamos aquí, hermanos, ¿cómo está viviendo hoy en día su vida cristiana? ¿Podríamos decir que hoy en día estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Podemos decir que hoy en día nosotros vivimos una vida apegada a Dios, lleno del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo se puede ver en nuestra vida? ¿Sabe? Mi tentación viene de parte del enemigo, no es de Dios. Recuerde lo que dice la Escritura, Dios no tienta a nadie. Teniendo en claro que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto, pero el diablo aprovechó para tentarlo, vamos a ver que las tentaciones fueron en necesidades básicas para el ser humano. Y es ahí donde tenemos nuestra segunda enseñanza, hermanos. Salimos victoriosos de los desiertos cuando la palabra de Dios está presente en nuestra vida. Escuche bien. Salimos victoriosos de los desiertos cuando la palabra de Dios está presente en nuestra vida. Para poder ver cómo en un desierto es necesario que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, analicemos las tres tentaciones en las cuales el enemigo quería hacer caer al Señor Jesús. Y cómo él pudo vencer la tentación con la Escritura. Veamos la primera tentación. La primera tentación la tenemos del versículo 2, 3 y 4. Dice el verso 2 de capítulo 4 de Mateo: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo lógico, ¿no es cierto? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? La primera tentación va a tocar las necesidades físicas. Está enfocado en el problema del hambre. El primer dardo que lanza el enemigo es: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vea el versículo 2. Después de haber ayunado, porque el Señor Jesucristo aprovechó el tiempo estando en el desierto. Por 40 días oró a su Padre Celestial y ayunó. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que por cierto,
Dicen los que saben por ahí que es el número máximo que una persona puede dejar de comer, 40 días. A lo mejor algunos de nosotros no hubiéramos llegado, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo estuvo orando, ayunando por 40 días, 40 noches. Y dice la Escritura que tuvo hambre. Qué interesante es esto, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero también era 100% humano, tuvo hambre. Y es por eso que vino a él el tentador. Satanás es identificado, hermanos, como el tentador. Literalmente esta palabra dice el que pone a prueba. Este viene a Jesús con el fin de tentarlo. Y Satanás empieza haciendo eco a unas palabras que nosotros ya habíamos escuchado. Vea lo que dijo el tentador en el verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese, estas palabras nos hacen eco al bautismo del Señor Jesús. Acababa de pasar el bautismo del Señor Jesús, donde el Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Satanás, de una forma irónica, le dice: si te creíste lo que el Padre dijo de que tú eres el Hijo de Dios, entonces podrás saciar tu hambre haciendo un milagro. El enemigo le pide a Jesús que hiciera algo bueno de manera equivocada, satisfacer una necesidad legítima con un método ilegal, hacer uso de sus privilegios, de su filiación divina para violar sus responsabilidades. Vea lo que le dice el Señor Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Tenés hambre, ¿no? Tienes mucha hambre, tienes 40 días y 40 noches sin comer. Y tú dices ser el Hijo de Dios, demuéstralo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Vea la respuesta del Señor Jesús. Usa las Escrituras para vencer la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hay otras cosas más importantes, dice Dios, en la misión que la comida física. Es más importante hacer la voluntad de Dios. La enseñanza que se desglosa en esta primera tentación es que debemos de confiar en que Dios es el proveedor cuando sus hijos están haciendo su voluntad. ¿Usted no cree que el Padre podría haber enviado un ángel y darle de comida al Señor Jesús? ¿Usted cree que el Señor Jesús no podría decirle a esa piedra: conviértete en pan? Obviamente que sí. Pero Jesús tenía que darle una gran enseñanza al tentador y decirle: mi propósito, mi misión principal no es saciar mis necesidades. Mi misión principal es hacer la voluntad de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios es que vivirá el hombre, ¿verdad? Escrito está, escrito está. El Señor Jesús vence la primera tentación sacando la Escritura, sacando Deuteronomio, cuando en Deuteronomio se menciona este mismo verso. ¿Sabe que un problema grande en el desierto es la falta de comida? El Señor Jesús tenía 40 días de ayuno. El pueblo de Israel, si usted recuerda, se quejaba, ¿por qué? Por la comida, aunque Dios le había dado el maná. El satisfacer el hambre no solamente era una necesidad física, sino también debe de ser una necesidad espiritual para cada uno de nosotros. Debemos de satisfacer el hambre por la palabra de Dios, aprendiendo de su palabra, estudiándola, memorizándola, para que cuando llegue la necesidad de poder usar la palabra de Dios como esa espada de dos filos, podamos tener en nuestro corazón, escuche bien, la palabra para así poder vencer al enemigo. Fíjese que por lo general, hermanos, por lo general nos cuesta mucho trabajo pensar en que Dios nos va a proveer
en nuestras necesidades físicas. Por lo general, hermanos, nos cuesta mucho trabajo el problema cuando es sobre dinero. Como que el dinero siempre ha sido un problema de fe. Pensamos que nosotros, al contrario, tenemos que ayudar a Dios, ¿verdad? Porque Él no podrá proveernos a nosotros. Y eso es algo totalmente falso. Dios es dueño del oro, es dueño de la plata. Dios se hace cargo de los animales, Dios viste a las plantas, dice la Escritura. ¿Cómo no lo hará con cada uno de nosotros? La primera tentación, el primer dardo, toca una necesidad física, que es el hambre. Pero ahora la segunda tentación tocará una necesidad espiritual. Leamos el verso 5, por favor. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, pues no está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con tu pie en piedra. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, fíjese, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación toca la necesidad espiritual. Está enfocada, escuche bien, en iniciar su ministerio de una forma ilegítima y espectacular. La pregunta que nos haríamos aquí es, si cuando tú pasas problemas, si te tienes que lanzar, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué Dios no te puede proteger? Si tú te tiras de este pináculo, del lugar más alto del templo, te tiras, ¿qué no Dios no te puede proteger? ¿Qué Dios no te puede agarrar? Fíjese cómo Satanás está utilizando un pasaje de la Escritura para entrar en duda al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús conoce bien la Escritura. Satanás la tuerce, pero el Señor conoce la verdadera interpretación. Vea lo que dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y otra vez le dijo lo mismo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, si tú le creíste al Padre, échate abajo, échate abajo. La segunda tentación tiene otro escenario. Cambia del desierto a la santa ciudad que es Jerusalén. En especial en el lugar más alto del templo. El texto lo llama como el pináculo. En esta tentación está en armonía con la primera. El razonamiento sería el siguiente: puesto que tú confías en tu Padre como el proveedor de alimento, así debes de confiar también en su protección al dejarte caer. ¿Se da cuenta? El segundo dardo que usa es usando las Escrituras, el Salmo 91 en especial. El Señor, Satanás vuelve a hacer eco a las palabras irónicas, si eres el Hijo de Dios, esas palabras que ya le había dicho en la primera tentación, esas palabras que el Padre le había dicho en el bautismo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, ahora lánzate, tírate, échate abajo, porque escrito está, dice Satanás, ¿verdad? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Es interesante observar que el tentador usó un texto bíblico, debido a que en la primera tentación Jesús responde con un texto bíblico. Ahora Satanás utilizará la Escritura, un texto bíblico, para hacer caer al Señor Jesús. La respuesta de Jesús, como la leímos ahorita, ¿verdad? Para responder Jesús a esta segunda tentación, acude nuevamente a las Escrituras, acude de nuevo a Deuteronomio. Jesús utiliza otro pasaje, ¿verdad?, que está en las Escrituras, diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta cita se encuentra en Deuteronomio 6:16, en la cual el pueblo de Israel tentó a Dios por la falta de agua. Sabe que la palabra tentar usada en Mateo es poner a prueba. En este caso, quería poner a prueba a Jesús.
Jesús afirma que no se debe de tentar a Dios, ni aún, escuche bien, el diablo debía de ponerlo a prueba. Él no necesitaba acceder a la petición de Satanás, a pesar de haber citado un texto bíblico. Jesús, escuche bien, se negó a iniciar su reinado con métodos ilegítimos y espectaculares. El pueblo esperaba que el Mesías, de una forma espectacular, llegase para que los librara del yugo opresor. De una forma espectacular. Así lo interpretaba. Y Satanás le dice, mira, dale lo que ellos esperan. Dale lo que ellos están esperando. O sea, inicia tu ministerio de una forma espectacular, ¿verdad? ¿Sabe? Jesús no estaba dispuesto a caer en eso. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando ver algo espectacular, ver algo que los dejara impresionados. Pero Jesús quería seguir mejor el plan del Padre. Y el plan del Padre era ir a la cruz, sufrir la cruz, morir por nosotros y resucitar al tercer día. ¿Sabe que muchas veces nosotros ponemos textos bíblicos mal interpretados y le reclamamos a Dios todavía porque no cumple su promesa, ¿verdad? Y muchas veces ni son promesas de la Biblia. Cuidado con usar métodos ilegítimos para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿ok? Lo que nosotros debemos de pedirle a Dios y preguntarle, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? No hacerle caso a Satanás con tanta cosa. Mira, hace esto, hace el otro, ¿verdad? Si tú cantas de esta manera, si tú tocas de esta manera, si tú haces esto otra cosa. No, eso no. El Señor tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Hagámoslo entonces como el Señor nos está diciendo. La primera tentación toca la necesidad física, la segunda tentación toca la necesidad espiritual, pero habrá otra tentación que será la tercera. Y la tercera tentación toca las necesidades personales. Está enfocada en tratar de adelantar el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Hacer las cosas rápidas, aunque no estén en los planes de Dios. Todos los reinos te daré si postrado me adorares. Leamos por favor. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Nada quería Satanás, ¿verdad? Solamente la adoración del Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El tercer dardo del enemigo es, todo esto te daré si postrado me adorares. La propuesta está hecha. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos serán de Jesús si adoraba a Satanás. El diablo le daba la oportunidad a Jesús de adelantar el propósito de su venida, darle a su Padre todos los reinos del mundo. Satanás le ofrece algo rápido sin necesidad de ir a la cruz. O sea, en pocas palabras, ¿por qué tenés que ir a la cruz? Solamente es postrarse y adorarme y yo te doy todos los reinos de este mundo. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a morir? No. Algo rápido. Mire, hoy en día nos gustan las cosas rápidas, ¿verdad? La Maruchan, 3 minutos en el micro y rápido. Café instantáneo, nomás le da vueltecitas y rápido, ¿verdad? Hoy en día a los jóvenes les gusta el dinero rápido, sencillo, sin necesidad de trabajar. ¿Sí? Nos gustan las cosas rápidas. Nos gusta que las cosas estén rapiditos. ¿Para qué voy a hacer tanto esfuerzo si puedo tener dinero haciendo estas cosas ilegítimas? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque esta tentación de Jesús está presente
en nuestros días también. Antes de dar una respuesta a tal petición, Jesús ordena a Satanás que se vaya. Vea lo que dice el versículo 10. Vete, Satanás. Esta orden nos muestra dos cosas, según un comentarista de apellido Hendrickson. No solo muestra la repugnancia de parte de Cristo a la proposición del diablo, sino también la supremacía de Cristo sobre él. La respuesta de Jesús le dice, porque escrito está. Otra vez el Señor Jesús utilizando la escritura. Como las anteriores ocasiones, como en la primera y la segunda tentación. Otra vez, basado en el conocimiento de las escrituras, el Señor Jesucristo le dice, escuche bien, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El texto anterior está basado en un texto de Deuteronomio, pero no es literal a como está aquí, ¿verdad? Sino que es el reflejo de todo el libro, especial de 6:13 de Deuteronomio. El doblar las rodillas solamente sería ante su padre y no a Satanás. Mire, yo creo que aquí podemos aprender algo en esta tercera tentación. Cuando usted quiera algo rápido, sin esfuerzo, póngase a pensar si no viene del enemigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice por ahí un dicho, que todo lo que vale, cuesta. ¿Sí? Yo no sé si usted ha comprado unos tenis de marca, como decimos hoy en día, ¿verdad? Y unos tenis que no son de marca, pero parecen idénticos, ¿verdad? ¿Sí? Hasta trae la palomita, yo creo. ¿Sí? No sé, pero usted se lo pone, anda un mes, y esos que compró que usted dijo, pues son igualitos, me costó menos dinero, empieza a trozarse un poquito, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, no quisiste invertir un poquito más y te fuiste a comprar unos pues que no eran de la marca esa, ¿verdad? Ahora, importante esto, hermanos. Muchas veces lo que vale cuesta y en nuestra relación con Dios es igual. Usted va a estar lleno del Espíritu Santo si usted tiene contacto con la palabra día con día. Si usted ora a Dios día con día. Si usted lee la palabra de Dios. Si usted la obedece y la pone en práctica. No es acto de magia que usted se convirtió al cristianismo, entonces todos los días va a estar lleno del Espíritu Santo. No, es algo que día con día nosotros tenemos que ir haciendo para que la llenura del Espíritu Santo no es cuánto yo tengo del Espíritu Santo, sino cuánto Él tiene de mí, cuánto yo dejo que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que Satanás desea desviar a Jesús de la cruz? No vayas a la cruz. ¿Por qué? Porque sabe la victoria que habría y que hubo, ¿verdad? Por medio de la cruz. No cumplas tu propósito. Póstrate y adórame solamente. ¿Sabe que el mismo Pedro, cuando Jesús anunció su muerte, Pedro le dijo, no, tú no vas a la cruz. No vas a ir a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro quería evitar que fuera a la cruz, como Satanás también quiso evitar que fuera a la cruz. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que ir a la cruz, porque eso es lo que el Padre me indicó, porque yo lo obedezco a Él, porque ese es el plan divino de que yo vaya a la cruz, a pagar por el precio del pecado de cada uno de nosotros. La tercera enseñanza, hermanos, es la siguiente. Al salir victoriosos de los desiertos, debemos darle la gloria a Dios y todo nuestro servicio. Al salir victoriosos de los desiertos, debemos darle la gloria a Dios y todo nuestro servicio. Mire cómo termina el versículo 11. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles
¿Y qué más? Y le servía. El tentador se alejó, esperando el mejor tiempo oportuno para venir otra vez y volverlo a tentar. Lucas dice que se fue por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tentación terminó, pero que Satanás, como es el tentador, iba a seguir tentando la vida de Jesús. El tentador se fue humillado, vencido, tal vez buscando desquitarse más adelante, ¿verdad? Si usted recuerda, el verso 10 decía, vete Satanás. Y el verso 11 dice, el diablo entonces se fue, lo dejó, ¿verdad? Y vea qué hermoso está esto. Dice que, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús es servido por los ángeles. Jesús es servido por esos ángeles que le adoraban. Esos ángeles que también al inicio, cuando él nació en esta tierra, vinieron esos ángeles y cantaban a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Mire qué hermoso es esto. La tentación de Jesús, nosotros salimos victoriosos sabiendo que con su palabra podemos utilizarla. ¿No es cierto que dice la Escritura que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos? Se cuenta que había un joven en la Edad Media que tenía una espada guardada en una cajita hermosa de vidrio, ¿verdad? Estaba en esa cajita porque pensó que nunca la iba a ocupar. Un día vinieron unos vándalos, atacaron sus terrenos y él no pudo defenderse debido a que la espada, ¿dónde estaba? Guardada en la cajita, ¿verdad? Bueno, dijo el joven, si yo hubiera tenido la espada en mi mano, me hubiera podido haber defendido. Luego la voy a sacar para si vuelven a venir, poderla usar. Pues ¿sabe qué? Nunca la sacó. Y vinieron otra vez los vándalos, ¿verdad? Y lo hirieron. Y él se quedó pensando, diciendo, si yo hubiera sacado la espada de esa cajita, yo me hubiera podido haber defendido. Entonces cuando sanó, fue y sacó esa espada, la limpió, le sacó filo, la dejó lista, la sacó de la cajita y la dejó, la traía con él. Y en una de esas vinieron los bandidos otra vez y él empezó a defenderse. De tal manera que los bandidos salieron huyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya estaba listo con la palabra, con la espada, mejor dicho, listo para defenderse. ¿Sabe que así somos nosotros muchas veces, hermanos? Nosotros tenemos la palabra de Dios ahí, guardadita solamente. Hay gente que la tiene al inicio, cuando entra a su casa, en un atril, en un lugar bonito, abierto y en el Salmo 91 para que nos guarde, ¿verdad? Y más en esta pandemia. Ahí la palabra de Dios no hace nada, hermanos. Usted debe tener la palabra de Dios leyéndola cada día en su corazón. Ahí es donde debe de estar. Usted debe de leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Escuchamos más música cristiana, escuche bien. Escuchamos más música nosotros que leer la palabra de Dios. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que escuchamos más o vemos más televisión que estudiar la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Que muchas veces la palabra, la Biblia, ni la encontramos porque no sabemos dónde está. Si yo la dejé aquí el domingo pasado y no lo encuentro este domingo para leerla, no le vaya a pasar lo que le pasó a la persona, aquella ancianita, ¿verdad? Que no encontraba sus lentes. No encontraba sus lentes la ancianita. Entonces llegó el pastor a visitarla y llegó con los ancianos, ¿verdad? Y le dijo, hermana, ¿cómo está? Y ya pues fue y le dijo, hermana, ¿tiene algo por qué orar? Sí, fíjense, hermanos, dice, tengo un mes de no encontrar mis lentes. No sé dónde están mis lentes. Ay, hermana, entonces no ha podido leer la palabra, ¿verdad? Sí, hermano, todos los días intento leerla, ¿verdad? Y sí puedo leerle un poquito. Ah, ok, le dice, mire, tráigame la Biblia para leer juntos la palabra de Dios. Y cuando va y dice, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Y se acordó dónde estaba su Biblia, ¿verdad?
¿Sabe dónde estaban sus lentes? En medio de la Biblia. Y echa el grito a la señora: pastor, hermanos, ya encontré mis lentes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los lentes tenían un mes ahí y la palabra de Dios no había sido abierta en un mes en esa casa. Hermanos, podemos ver lo siguiente aquí. Seremos tentados. La pregunta es, cuando entremos a la tentación, ¿cómo entraremos a la tentación, mejor dicho? Y la segunda pregunta es, ¿cómo saldremos? Recordemos que tenemos un arma secreta que es la palabra del Señor. El escritor de Hebreos dijo que era esa espada de dos filos. El apóstol Pablo dijo que era la espada del Espíritu. De que seremos tentados, hermanos, vamos a ser tentados. Pero ¿cómo vamos a salir victoriosos si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? El apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, para que cuando usted sienta la tentación, el primer dardo del enemigo, usted pueda recordar la palabra de Dios y poder salir victorioso de los desiertos cuando entendemos y conocemos su palabra. Oramos. Padre, gracias, porque podemos aprender, Señor, que en medio del desierto, que en medio de la tentación, su palabra es un recurso importante para defendernos, para contraatacar al enemigo por medio de su palabra. Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que la memoricemos, que la leamos, Señor, que la meditemos todos los días, Padre Santo, para que cuando seamos tentados, Señor, podamos salir victoriosos por medio de tu palabra. Señor, gracias porque dice su palabra que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, Señor. Señor, gracias porque esa parte humana de Jesús tuvo que ser probado, tuvo que ser tentado, pero sin pecado. Ayúdenos a nosotros, Padre Santo, a utilizar esta arma poderosa para contraatacar, que es su palabra. Gracias, Señor, por habernosla dejado y porque entendemos ahora que podemos salir victoriosos de nuestros desiertos cuando la palabra mora en nuestros corazones. Bendíganos, Dios, por Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.